Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Ezequiel capítulo 36. Y tú, hijo de hombre, profetiza a las montañas de Israel y di: escuchad la palabra del Eterno, oh montañas de Israel. Así dice Dios el Eterno: por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros: ¡ay! Hasta las antiguas alturas son nuestras en posesión. Profetiza y di: así dice Dios el Eterno: porque os asolaron y tragaron por todos lados para que fuerais posesión del resto de las naciones. Fuisteis tomados en los labios de los habladores para maledicencia de la gente. Escuchad, oh montañas de Israel, la palabra de Dios el Eterno. Así dice Dios el Eterno a las montañas y a los collados, a los ríos y a los valles, a los desolados yermos y a las ciudades abandonadas que se tornaron en presa y burla para el resto de las naciones de en derredor. Dice pues Dios el Eterno: ciertamente en el fuego de mis celos he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, que han considerado a mi tierra como su posesión, con todo el regocijo de su corazón y con desprecio del alma para arrojarla como presa. Por tanto, profetiza con respecto a la tierra de Israel y di a las montañas y a las colinas, a los ríos y a los valles: así dice Dios el Eterno: he aquí que he hablado en mis celos y en mi ira, porque habéis cargado con la afrenta de las naciones. Por consiguiente, así dice Dios el Eterno: he alzado mi mano. Ciertamente las naciones que os rodean cargan con su afrenta, pero vosotros, oh montañas de Israel, haced brotar vuestros pimpollos y dad vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque están cercanos. Porque he aquí que soy para vosotras, y me volveré hacia vosotras, seréis labradas y sembradas. Y multiplicaré a los hombres sobre vosotras, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas. En los lugares desiertos habrá reedificación. Multiplicaré sobre vosotras al hombre y a la bestia para que se incrementen, fructifiquen, y haré que seáis habitadas como antes y que prosperéis más que al principio. Así sabréis que yo soy el Eterno. Sí, haré que los hombres caminen sobre ti, o sea, mi pueblo Israel, que te posean. Será su herencia y en adelante no seguirás matándolos. Así dice Dios el Eterno: por cuanto te dicen: eres tierra devoradora de hombres, y has sido privadora de sus hijos de tus naciones. Por lo tanto, no devorarás más hombres, ni privarás más a tus naciones de hijos, dice Dios el Eterno, ni dejaré oír contra ti en adelante la afrenta de las naciones, ni cargarás más con la afrenta de los pueblos, ni harás más tambalear a tus naciones, dice Dios el Eterno. Y me vino la palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, cuando la casa de Israel vivía en su propia tierra, la profanaban por sus caminos y por sus actos. Sus caminos ante mí eran como la suciedad de una mujer en su impureza, por lo cual derramé mi ira sobre ellos por la sangre que virtieron sobre la tierra y porque la habían profanado con sus ídolos. Yo los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por los países. Los juzgué conforme a sus caminos y de acuerdo con sus acciones. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, de manera que los hombres decían de ellos: estos son el pueblo del Eterno, que han salido de su tierra. Pero yo me compadecí por mi santo nombre, el cual los de la casa de Israel profanaron entre las naciones a donde fueron. Por lo tanto, di a la casa de Israel: así dice Dios el Eterno: yo no hago esto por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Y yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy el Eterno, dice Dios el Eterno, cuando sea santificado en vosotros delante de su vista.
Por cuanto os tomaré de entre las naciones, y os recogeré de todos los países, os traeré a vuestra propia tierra. Rociaré agua clara sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras impurezas, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré también un nuevo corazón, y os infundiré un nuevo espíritu. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros, y haré que andéis en mis preceptos, que guardéis mis ordenanzas y las cumpláis. Viviréis en la tierra que di a vuestros padres, seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os salvaré de todas vuestras impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré. Haré que no haya hambre sobre vosotros. Multiplicaré el fruto del árbol y la producción del campo para que no seáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces recordaréis vuestros malos caminos y vuestros actos que no eran buenos, os odiaréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No por vosotros hago esto, dice Dios el Eterno. Sabedlo, avergonzaos y arrepentíos de vuestros caminos, oh casa de Israel. Así dice Dios el Eterno. En el día en que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades vuelvan a ser habitadas y se edifiquen nuevamente en los lugares que quedaron desiertos. Y la tierra asolada será cultivada en los lugares donde era una desolación a los ojos de los que pasaban por allí. Y dirán, esta tierra que era desolada se convirtió en el jardín del Edén, y las ciudades desiertas y en ruinas están fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que quedan en derredor vuestro sabrán que yo, el Eterno, he edificado en los lugares desolados y he plantado lo que estaba desolado. Yo, el Eterno, lo he dicho y lo cumpliré. Así dice Dios el Eterno. Todavía seré rogado por la casa de Israel para que haga eso por ellos. Los incrementaré con hombres como un rebaño. Como el rebaño para el sacrificio, como el rebaño de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades asoladas serán llenadas con rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Eterno. Bendiciones.